Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 23 de mayo, con el tema Identificación de leucemias, frotis periférico y adquisición de destrezas, a cargo de la doctora Miluska Mayori Monsefú, especialista en patología clínica, asistente del Departamento de Hematología Especial del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Quisiéramos recalcarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Miluska Mayuri, un honor tenerla con nosotros. Adelante. Buenos días. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un gusto comunicarme a través ya de manera pues online, ¿no? Y pues hablar de un tema interesante que es lo que nosotros vemos en el frotis de sangre periférica y la importancia de este en el diagnóstico de las enfermedades oncohematológicas. Entonces empezaremos. Sí, ya, gracias. Les he preparado una pequeña ponencia que es más o menos para recordar lo que el personal de salud en el área de laboratorio, sobre todo el laboratorio de hematología, se encuentra en su día a día. Y muchas veces nos encontramos con pacientes que son portadores de algunas patologías hematológicas. Muchas veces nos encontramos frente a pacientes portadores de enfermedades oncohematológicas en donde es el estudio del hemograma el primer indicio de esta enfermedad y el punto de partida para el diagnóstico de estas enfermedades. Lo que voy a hablar ahora es qué es lo que vemos en un frotis periférico y cómo podemos adquirir las destrezas para el diagnóstico. Entonces, básicamente vamos a hablar de la morfología como apoyo en el diagnóstico hematológico. Bueno, yo laboro en el área de hematología especial, que es un área de laboratorio clínico, en donde nos encargamos en el estudio de las médulas óseas para el diagnóstico de las enfermedades oncohematológicas. Nosotros recibimos muchos pacientes que vienen referidos de otros hospitales y vienen para su diagnóstico y para tratamiento. La cámara es esta. Bien. La morfología sigue siendo el pilar, sigue siendo el gol estándar para la evaluación de las células sanguíneas, sobre todo de las células anormales que encontramos en esta patología. Nosotros tenemos un algoritmo para decidir si estamos frente a un paciente con una leucemia aguda. Entonces, lo primero es encontrar alguna alteración en el hemograma y la presencia de células anormales o anómalas. Entonces, es importante hacer el estudio morfológico de estas células y pues decidir si son células neoplásicas, si son blastos. De acuerdo a eso, vamos a tomar decisiones de exámenes que me ayuden al diagnóstico de estas enfermedades. Si yo tengo presencia de blastos en el hemograma y son más del 20%, entonces estoy frente a una leucemia aguda. Y es necesario hacer estudios complementarios para definir estirpe, si es mieloide, si es linfoide, etc. En caso de que no sean células o no sean blastos, entonces hay que pensar en otra entidad o enfermedad hematológica, ¿no? Okay. ¿Qué es el frotis de sangre periférica? El frotis de sangre periférica es y seguirá siendo el gol estándar del diagnóstico de hematología. Es el principio, el inicio del diagnóstico de estas neoplasias. Entonces, es a partir de aquí en donde nosotros debemos adquirir destreza para saber evaluar la morfología de estas células. Un frotis de sangre periférica está indicado
en todos los hemogramas que presentan alteración. Si estamos sospechando de alguna enfermedad hematológica, o de repente en una enfermedad no hematológica que tiene manifestaciones en el hemograma. Antes de evaluar una lámina periférica, es necesario tener en cuenta la calidad de ese frotis. Nosotros recomendamos no evaluar un frotis que no reúne la calidad en la que nos va a permitir evaluar la morfología de las células. Entonces, tengo que tener en cuenta la calidad de la coloración de la muestra. ¿Quién la debería hacer? Un personal especializado que se alinee a algunas guías que ya nos está dando algunos estándares internacionales para la referencia de cómo vamos a hacer nuestro recuento diferencial de los leucocitos y sobre todo qué métodos recomienda la técnica de coloración. ¿Ok? Ya CLCI nos da unas guías, unas pautas, en donde nos propone la lectura de los protices, ¿no? Nosotros aplicamos la guía H20, A3 de CLCI, que es el Comité de Estandarización Internacional del Laboratorio, y en donde nosotros realizamos una lectura a diferentes aumentos. Y profundizamos la lectura a un aumento mayor que 100x, ¿no? Es necesario ubicar el campo de lectura en donde nosotros vamos a poder observar la morfología de estas células. ¿Ok? Entonces, empezamos, ya tenemos un frotis de calidad, ¿no? Siguiendo las pautas de las guías internacionales, y procedemos a realizar una verificación adecuada del frotis en sangre periférica. A menor aumento, nosotros vamos a ver la calidad de la lámina formular, es decir, acá nosotros tenemos que tener en cuenta si esa lámina tiene un buen extendido y una buena coloración. A este aumento vamos a ver la distribución de las células, vamos a estimar el recuento de leucocitos, y ya vamos a poder evidenciar células inmaduras. Y nos va a permitir seleccionar el área para hacer mi recuento diferencial. Esto es un poquito un recordaris de lo que ustedes hacen con el personal de laboratorio, realizan en su día a día, y que se los traigo porque considero que es uno de los pilares importantes para el estudio de la morfología de las células. Entonces, ya cuando vamos a verificar la morfología, que es a un aumento de 100x, nosotros ya podemos observar tamaño y forma de todas las series que encontramos en esa lámina periférica, ¿no? La serie roja, vamos a ver tamaño de los glóbulos rojos, su forma, su color, si hay inclusiones, la serie blanca, serie mieloide, vamos a observar todas las alteraciones morfológicas, si existen inclusiones, si hay presencia de linfocitos variantes, si tenemos blastos, si hay hemoparásitos, las plaquetas, su cantidad, su morfología, y también si existen en la lámina artefactos, si hay agregación plaquetaria o satélite. Entonces, ya el estudio del frotis nos da una información que no nos va a dar de repente el equipo automatizado, ¿no? Aún todavía el ojo humano no ha sido superado y no ha sido reemplazado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vamos a ubicarnos en la lámina para tener las condiciones de realizar una buena observación morfológica de las células? La zona ideal es en el cuerpo de la lámina. Entonces, ya las guías nos dan todas las pautas para realizar un buen extendido, realizar una buena coloración, que son parte fundamental del estudio de un frotis, ¿no? Alguna
¿Cuántas veces nosotros que trabajamos en laboratorio hemos rechazado un frotis de mala calidad o mal coloreado, ¿no? Entonces, la lectura también, existen indicaciones para hacer la lectura en la lámina periférica, que la zona ideal es en el cuerpo de este frotis, en donde vamos a tener una mejor diferenciación de la morfología celular. Pero como no todo es como lo vemos en el atlas, ¿no? La calidad del extendido, pues, que vemos en los libros, en el atlas, en las fotografías, ¿no? Vemos pues unas células con una coloración de calidad, una diferenciación del núcleo, del citoplasma, pero en la vida real a veces no es lo mismo. Entonces son estos factores que nosotros debemos tomar conciencia de que nosotros tenemos que seguir pautas para realizar un frotis de calidad y podamos hacer una diferenciación morfológica. Entonces, eso es en cuanto a la parte de frotis de sangre periférica. Y ahora vamos a hablar ya de los criterios morfológicos que nosotros estudiamos en un frotis sanguíneo, ¿no? Para la diferenciación. Ya esta parte ya es la parte en donde cuenta la experiencia del observador, el expertise del observador. Entonces nosotros, como citólogos, como morfólogos, tratamos de ser muy ordenados, ¿ok? Y nosotros nos basamos en criterios de la morfología de la célula para describirla. Entonces, describimos su tamaño, su núcleo, su citoplasma, considerando que cada parte también presenta sus partes como el nucleolo, la cromatina, las granulaciones, ¿no? Que es muy importante para definir y clasificar a las células. Ok, entonces ya terminando la charla, es necesario que ustedes evalúen las características morfológicas de una célula, como son el tamaño. El tamaño de la célula puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. Evaluamos el citoplasma, la forma del citoplasma, el núcleo, la forma del núcleo, de repente ovales, regulares, irregular, los bordes, la presencia de nucleolos es importante para diferenciar a una célula. Dentro del citoplasma evaluamos los gránulos, o sea, gránulos primarios, gránulos secundarios. Todas estas características citomorfológicas me van a ayudar para definir la morfología de la célula y la identificación de ella. El color del citoplasma puede ser basófilo, policromatófilo, acidófilo, si existen inclusiones también. Otro criterio importante es la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Que es la cantidad de citoplasma que hay en una célula, que puede ser alta, intermedia, baja. La cromatina es otro de los criterios muy importantes en la que el morfólogo evalúa. Una cromatina me puede definir la presencia de una célula inmadura. Entonces la cromatina es importante, nosotros la informamos como una cromatina inmadura es laxa, una cromatina intermedia, o una cromatina madura que es condensada, ¿no? Los nucleolos también son importantes, y la ubicación del núcleo, si es central, si es excéntrico, etc. Entonces, son todos esos criterios morfológicos que nosotros evaluamos en una célula para lograr su identificación. Entonces nos vamos a abocar en la serie blanca, ya que el tema que estamos tratando es la identificación de leucemias en el frotis. Y el frotis constituye una herramienta importante de diagnóstico, porque ya con la identificación de una célula en el frotis podemos dar un diagnóstico o podemos dar pautas al clínico para el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Entonces, en la serie blanca, pues, ¿qué nos encontramos?
¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos cuando evaluamos? Que muchas veces confundimos a las células con elementos atípicos. Cuando hay alteraciones de la maduración, la morfología no es la misma, y si no hay experiencia del observador, confunde las células, ¿no? Entonces, aquí juega el papel importante la experiencia o la pericia del observador en la identificación de las células. Ok. La serie granulocítica, rápidamente para hacer un recordari, porque lo que yo quiero es que ustedes más o menos recuerden lo que es normal para pasar a ver lo normal, y posteriormente vamos a realizar el taller de casos que nosotros tenemos en nuestra institución, casos recientes del mes pasado, ¿no? Que es importante porque son estas células que nosotros en un hemograma normal no las vemos, ¿no? Son células inmaduras que salen de la médula ósea a sangre periférica. Ok. Entonces, la serie granulocítica, acá he traído un esquema en donde la terminología de la identificación de estas células está basada en la indentación del núcleo. ¿Ok? Tenemos el promielocito. El promielocito es una célula grande con un halo perinuclear y presenta solamente gránulos azurófilos, aún observo nucleolo. Miren, yo quiero que vean esa morfología de un promielocito normal. El mielocito es ya la forma más madura, ¿no? Ya no, aquí en esta célula vemos un halo perinuclear más visible y sin presencia de núcleos, y además de los gránulos primarios, se adicionan los gránulos secundarios que le van a dar otra tonalidad al citoplasma. El metamielocito neutrófilo, ya la cromatina está más condensada y se hace el núcleo, adopta un aspecto arremanado, ¿no? Y el neutrófilo en banda ya es un estadio intermedio entre la forma precedente y el neutrófilo segmentado. Entonces, hay muchos criterios. CLSI, el Colegio Americano de Patólogos, nos da diferentes criterios para identificar a esta célula. Y el segmentado ya es la forma madura con un núcleo polilobulado característico, y en el citoplasma se observan los gránulos secundarios. La serie eritroide, ahora, lo que vemos nosotros en sangre periférica son segmentados y neutrófilos en banda, sobre todo en recién nacidos, ¿no? O en algunas condiciones de nuestros pacientes, por ejemplo, en procesos infecciosos, vemos una desviación izquierda, ¿no? Y los elementos más jóvenes, como los metamielocitos, los promonocitos, los mielocitos, los podemos ver en las reacciones leucemioides, que son condiciones benignas, pero también las vemos en las leucemias, que son enfermedades malignas hematológicas. La serie eritroide, nosotros en sangre periférica, ¿qué es lo que vemos? El eritrocito glóbulo rojo, ¿no? O el eritrocito policromatófilo en algunos tipos de anemia, ¿no? Sus formas nucleadas, es decir, sus estadios más inmaduros, lo vemos normalmente en médula ósea, pero muchas veces hay enfermedades que la médula ósea, pues, libera formas inmaduras, ¿no? Estas entidades pueden ser benignas o pueden ser malignas. Es la maduración de un glóbulo rojo desde un pronormoblasto, en la figura A, B, un normoblasto basofílico, C, un normoblasto policromatófilo, y D, un normoblasto ortocromático. El monocito también es una célula que adopta muchas formas, tiene características propias por las cuales nosotros las identificamos, y su diferenciación va de un monoblasto, un promonocito y un monocito.
La diferencia acá es a nivel del citoplasma y a nivel de la cromatina de su núcleo. El citoplasma en el monoblasto es intensamente basófilo, su cromatina es laxa. Ya en el promonocito, ambos esbozan nucleolo o se ve nucleolo. El promonocito, la cromatina es más condensada y su citoplasma ya adopta una coloración por sus finos gránulos azurófilos. Y el monocito es la forma madura de la serie monocítica, en donde ya vemos una cromatina, un núcleo que se va tomando forma de herradura, de riñón, una forma cerebroide, y su citoplasma se vuelve azul grisáceo por la presencia de gránulos. La serie megacariocítica generalmente no la vemos en el frotis normal, ¿no? Eso lo vemos en médula ósea, pero en muchas condiciones puede hacer que la sangre periférica presente esta serie, ¿no? Lo que nosotros vemos son los fragmentos del citoplasma, que son las plaquetas, ¿no? Pero en algunas condiciones, por ejemplo en las leucemias megacarioblasticas, podemos ver megacarioblastos en la figura A, podemos ver incluso hasta promegacariocitos, y megacariocitos maduros es menos frecuente, pero de repente podemos ver fragmentos, ¿no? Esta es la maduración del megacariocito, para que ustedes tomen en cuenta. La diferencia es a nivel del núcleo y sobre sus lobulaciones. Y el tamaño, ¿no? Un megacariocito es mucho más grande que un megacarioplasto. Ok. Y lo que vemos en sangre periférica es los fragmentos de su citoplasma, que son las plaquetas, y que también es una serie que nosotros tenemos que evaluar. Células plasmáticas no deberían estar en frotis de sangre periférica, pero en algunas patologías sí las observamos, ¿no? Y es necesario que ustedes sepan diferenciar, o por lo menos ver la morfología de unas células plasmáticas, porque en algún momento nos vamos a encontrar con estas células en el frotis de sangre periférica y ya podemos proponer un diagnóstico de una enfermedad hematopoyética, ¿no? Aquí he tomado como referencia el libro de la OMS, la última revisión que nos ha dado en el 2017, ¿no? Solamente vamos a hablar de la morfología. Ya vimos la parte normal, ahora vamos a ver lo normal y posteriormente vamos a ver nuestro taller. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las células inmaduras en el frotis, ¿cómo los vemos? Nosotros los denominamos blastos, ¿no? Los blastos son de diferentes estirpe, pueden ser estirpe linfoide, mieloide o de fenotipo mixto, ¿no? La morfología de un blasto es muy variable. Tenemos blastos de pequeño tamaño a grande tamaño, de relación baja a relación alta, presencia de nucleolo o inconspicus. Pero es necesario describir estos blastos si nosotros, pues, evaluamos el frotis, y sobre todo un punto crítico es el recuento de estos blastos. Mayor de 20% de blastos en sangre periférica o médula ósea, ya estamos hablando de una leucemia aguda. ¿Okay? Entonces ya desde sangre periférica, desde un hemograma, nosotros podemos diagnosticar leucemia aguda. Ahora, si nosotros evaluamos la morfología, hay algunas características morfológicas que son patognomónicas de estirpe. Los linfoblastos, ¿no? Cuando hablamos de estirpe linfática, los linfoblastos, pues la morfología es muy variable. Tenemos de pequeños a grandes, con moderada cantidad de citoplasma, a veces están vacuolados. La cromatina es laxa de los blastos y podemos ver la presencia o no de nucleolos. Hay algunas características que sí nos pueden sugerir estirpe, ¿no? Por ejemplo, los blastos que tienen esta morfología como en perita o en mango, los llamados, o que tienen un citoplasma como pseudópodos, nosotros le denominamos células Hannigo
o espejo de mano, ¿no? Que es muy característico del linfoblasto de línea B. Entonces, son algunas características que están descritas en la literatura. Los linfoblastos de estirpe T son más heterogéneos, o sea, en un frotis puede tener blastos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Con un borde nuclear muy irregular, ¿ok? Estos pacientes pues cursan con leucocitosis, ¿no? Si yo tengo un paciente con leucocitosis de joven y que tiene un cuadro clínico de agudo de falla medular y observo en su sangre periférica leucocitosis y la presencia de blastosis con una morfología muy heterogénea, entonces yo tengo que de repente sugerir que esta se trate de una leucemia linfoblástica de estirpe T. Ojo, la morfología no me da diagnóstico de estirpe. Yo necesito otros exámenes de laboratorio para definir estirpe, como esta citopatría de flujo, que es un examen pues, complementario y un examen que ya me va a definir estirpe para yo ponerle a esa leucemia aguda su nombre y su apellido, ¿ya? Pero por morfología, como nosotros somos morfólogos, definimos y de repente sugerimos alguna diferenciación de estirpe. Los blastos mieloides, la OMS todavía nos da esta clasificación morfológica de blastos tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de acuerdo a sus características morfológicas. Estos blastos mieloides son blastos de tamaño grande, presentan nucleolos y la diferencia entre estos es la presencia de gránulos en el citoplasma. Si yo veo un blasto mieloide con los núcleos y un citoplasma basófilo agranular, entonces lo catalogo como tipo 1. Tipo 2, cuando presenta gránulos, tiene las mismas características, con gránulos en su citoplasma menos de 20, menor o hasta 20 gránulos. Y tipo 3, cuando veo ya en su citoplasma mayor cantidad de gránulos, mayor de 20 gránulos en su citoplasma. Tipo 3. Ok. Promielocitos anómalos. Los promielocitos anómalos los podemos observar desde sangre periférica. Observar promielocitos anómalos ya me determina una enfermedad llamada leucemia promielocítica aguda, que es una leucemia mieloide en la que sí el diagnóstico desde la lámina periférica es crítico. Porque este paciente, la característica de esta neoplasia hace que pueda cursar con un cuadro, trastornos de coagulación, y el paciente puede hacer una coagulación intravascular diseminada, y el paciente pueda fallecer por un sangrado cerebral, un sangrado pulmonar. Entonces, la identificación desde el hemograma y desde la lectura de la sangre periférica cuenta para el tratamiento de este paciente, ¿no? Cuenta para salvarle la vida a este paciente, ¿no? Si el diagnóstico es cerrado y si nosotros no sabemos diferenciar este tipo de célula, pues nuestro paciente está corriendo riesgo y muchas veces hemos tenido diagnóstico tardío de estas neoplasias. El paciente, pues, lamentablemente se ha complicado. Entonces, estas son las características de los promielocitos. Ya hemos visto un promielocito normal y este es un promielocito anómalo. Son células que van a tener una cantidad de gránulos, ya le llamamos hipergranular, o podemos tener promielocitos microgranulares o hipogranulares, en donde podemos observar la morfología de su núcleo. Este núcleo es bilobulado o presenta un núcleo monocitoide, ¿no? La presencia del cuerpo de Auer también es importante. Saber, conocer, diferenciar la presencia de un cuerpo de Auer me indica que estamos frente a una leucemia mieloide. Es patognomónico de estirpe mieloide, un cuerpo de Auer.
Entonces, si nosotros tenemos en un frotis blastos más del 20% con la presencia de un cuerpo de agua, ya nosotros podemos decirle al clínico que estamos frente a una leucemia mieloide aguda. ¿Ok? Entonces, esta es la morfología característica de los promielocitos anómalos, ¿no? Su núcleo lobulado, granulaciones citoplasmáticas abundantes, intensamente sazurófilas, y vemos los cuerpos de Auer, y cuando vemos en una célula más de 6 cuerpos de Auer, los denominamos fagot cell, que es patognomónico de un promielocito anómalo. Estos cuerpos de Auer no vienen a ser más que la disposición anómala de los gránulos de estas células. Los monoblastos y los promonocitos también es importante diferenciarlos. Los monoblastos son células de tamaño grande, cromatina laxa, presencia de nucleolo. Los promonocitos ya vemos un núcleo en donde la cromatina se va condensando y forma pliegues, pero aún conserva su nucleolo. Los eritroblastos, las leucemias eritroblásticas son menos frecuentes, pero sí hemos tenido casos y es necesario que la persona que examina un frotis sepa diferenciarlos, ¿no? Son células grandes, cromatina laxa intermedia, y la característica es que su citoplasma es intensamente basófilo y agranulado. Y los megacarioblastos ya los hemos visto, son blastos grandes también, y la característica es que tiene su citoplasma a manera de blebs o pseudóporos, ¿no? Y puede haber formación, y esto lo vemos también en el frotis de sangre periférica, ¿no? Pero los informamos como blastos y se hace la descripción de las características morfológicas. Ok, entonces, esa parte hemos visto la parte normal de la morfología, cómo identificamos una célula, cuáles son sus criterios morfológicos, y hemos visto la parte de las células anómalas que podemos encontrar en nuestro frotis y que debemos identificar, porque ya podemos dar el diagnóstico de la enfermedad en el paciente. Muchísimas gracias, sí. Felicitaciones a la doctora Miluska Mayuri Monsefú, especialista en patología clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Quisiéramos recordar también a los participantes, si tienen alguna pregunta, consulta, pueden hacerla llegar a través del chat. Saludarlos a todos los que están conectados, especialmente el Hospital Central de Images de Arequipa, el Hospital Manuel Núñez Butrón, que están siempre conectados en las telecapacitaciones. Bien, doctora, pasamos entonces al taller casos. Y después a las preguntas. Sí. Ok, entonces ya con la pequeña ponencia que les he hecho, para que ustedes recuerden lo normal, vamos a revisar algunos casos que nos llegan a nuestra institución. Les he traído casos, sobre todo, que nos han llegado en estos 2 últimos meses. Para el diagnóstico, les he traído las sangres periféricas, porque cuando nosotros realizamos la evaluación de la médula ósea, como requisito indispensable, es el estudio de la sangre periférica del frotis. Yo no puedo evaluar la médula ósea si no evalúo el frotis. Entonces, el frotis es lo que ustedes van a ver en un inicio, y con eso ustedes identifican al paciente, que el paciente es portador de alguna neoplasia, y generalmente nosotros recibimos a los pacientes que ustedes nos refieren para el estudio, completar y realizar el diagnóstico. Muchísimas gracias a todos los participantes. Mientras conectamos el microscopio con la computadora, vamos a comenzar con las preguntas que nos han enviado a través de los chats para la doctora Miluska Mayuri Monsefú. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Felicitarla por la exposición, muy importante para fortalecer las capacidades de nuestro personal de salud. Nos han preguntado si existe alguna preparación especial del paciente o de la zona donde se va a extraer la muestra. Ok, sí, esa parte no la he mencionado.
enfocada a la parte de morfología ya para el estudio del frotis. Les mencioné que había una guía en la cual nos da todas las pautas desde cómo se tiene que preparar el paciente, cómo se toma la muestra y cómo se realiza el frotis. Entonces, el paciente, básicamente nosotros le vamos a realizar un hemograma. El ayuno no es absoluto, puede ser relativo, ¿no? Y el paciente tiene que venir en reposo, no venir estresado, corriendo, porque eso puede influir en el recuento de leucocitos, ¿no? Y en ayunas es lo más recomendable, ¿no? Y la toma de muestra, pues, tiene que hacerse siguiendo todas las pautas de bioseguridad, en una toma de muestra, la asepsia de la zona, al momento que ligamos para sacar la muestra, tenemos que también tomar en consideración el envase en donde vamos a tomar la muestra del hemograma, que es un tubo con EDTA, que es el anticoagulante que nosotros usamos. Cuánto tiempo vamos a ligar también el cebrazo, es importante porque si ligamos mucho, vamos de repente a tener agregados plaquetarios, ¿no? Todo eso cuenta. Esa es lo que nosotros le llamamos la parte preanalítica de este examen. Entonces, desde las condiciones del paciente, cómo tiene que venir el paciente, cómo realizar la toma de muestra, el tubo en que vamos a tomar, la cantidad que vamos a tomar también en cuenta, y posteriormente hacer nuestro frotis. Todo eso lo podemos encontrar en nuestra guía, y es necesario tomar en consideración todas esas pautas que nos da para realizar un frotis de calidad. Importantísimo. Doctor, nos había mencionado el reposo. ¿Cuánto tiempo o horas de reposo debe tener el paciente antes de tomar la muestra? Por lo menos 1 hora. Muchas veces tenemos pacientes, o a veces tenemos pacientes que vienen de hacer un ejercicio físico, ¿no? Entonces es mejor no esperar que haya un reposo por lo menos de 1 hora para tomar un hemograma, porque sí puede influenciar con algunos parámetros de nuestro hemograma. Importantísimo. Y con respecto a la ligadura, en caso que se ligue entonces la extremidad, ¿cuánto tiempo máximo puede estar entonces ligado? Solamente la ligadura se hace para que nuestro operador observe la vena en donde se va a realizar la extracción de la muestra, ¿no? Posteriormente ingresa la aguja, soltamos la ligadura y procedemos a tomar nuestras muestras, no solamente de repente para el hemograma, de repente para pruebas de coagulación, en donde sí podemos afectar estos parámetros. Son segundos entonces. Sí. Importante. Muy bien. Nos han preguntado también, así, vamos a verla a través del chat, nos dice una consulta, para protocolizar cuando en la solicitud únicamente viene lámina periférica aparte del hemograma, ¿qué elementos debemos reportar obligatoriamente en la observación y cómo se reportan las cantidades en números, porcentajes, cruces, prevalencia, tanto de la serie blanca, roja y plaquetas? Cuando nos llega un estudio para una solicitud en donde nos indican el estudio de lámina periférica, la evaluación es de las 3 series, ¿no? La serie roja, la serie blanca, la serie plaquetaria o las plaquetas. Nosotros tenemos que evaluar toda la morfología de la serie roja. No he tocado serie roja, porque en este caso la identificación de leucemia básicamente es enfocado a la serie blanca. Todo cuenta al final en el hemograma. Yo no puedo evaluar serie blanca sola, todo cuenta. Entonces, la serie roja que evaluamos, la morfología, el tamaño, lo que es el tamaño, el color y las inclusiones dentro de los glóbulos rojos. La serie blanca, igual. Evaluamos la presencia de células inmaduras. Y las plaquetas, también evaluamos forma, evaluamos morfología de las plaquetas, la granularidad, y y la presencia de hemoparásitos. Nosotros lo evaluamos por cruces, ¿no? Por cruces. Se está tratando de que esto se estandarice, ¿no? Y ya nosotros tenemos guías
en la que nos dan pautas para estandarizar. Nosotros hemos visto pues que diferentes maneras de reporte de la lámina periférica, y lo ideal sería estandarizar, ¿no? Y ya estamos siguiendo algunas guías internacionales de estandarización para el reporte de este frotis. Importantísimo, entonces. En seguir entonces a paso estas guías, nos han preguntado también qué aspectos afectan la calidad del frotis y cómo podríamos mejorarla. Bueno, la parte técnica es un factor importante. Entonces, como vuelvo a repetir, hay ya pautas que nos da las guías internacionales para realizar ese frotis y que sea de buena calidad, que va desde la manera de cómo se realiza el extendido. Hay varias metodologías. La metodología más empleada es la metodología de cuña, ¿no? Esa guía que nos brinda CLCI nos indica cómo realizar y cuál es la metodología y los insumos que debemos utilizar. Entonces, si nosotros seguimos estas pautas, se nos indican desde el tamaño de la gota que vamos a extender, desde el volumen de la gota, desde el ángulo en que nosotros vamos a hacer el frotis, ¿no? Para que esas extendidos pues sean de calidad, nos permitan hacer o realizar el diagnóstico morfológico de las células, ¿no? Importantísimo. Nos han preguntado también cómo identificar una mala muestra o una muestra de baja calidad. Bueno, no solamente la parte de hacer la extensión del frotis, sino la coloración. También es importante la coloración. Generalmente la coloración que nosotros utilizamos es la coloración de Romanowsky. Nosotros acá utilizamos la coloración de Wright para los frotises. Entonces, ya nosotros observamos la calidad del frotis, de cómo se ha realizado, cómo está en la lámina, si es grueso, si es delgado, si es el grosor adecuado, y la coloración también la podemos observar ya a menor aumento a través del microscopio, ¿no? Ver si las características de la coloración son las adecuadas que nos permitan el estudio de este frotis. Muchas gracias, doctora. Vamos a leer otra pregunta del chat. Nos dicen: buenos días, la solicitud de porcentaje de linfocitos típicos y atípicos, ¿cómo incide la clínica y en qué casos por lo general lo solicitan? Cuando nosotros revisamos un hemograma, el hemograma, si nosotros lo hacemos de manera automatizada, ya estos equipos automatizados a través de dispersogramas nos brindan unas alarmas en las que nos determinan la presencia de linfocitos atípicos, ¿no? Ahora, los linfocitos atípicos es un hallazgo, ¿no? Más que la solicitud de reportarlas del médico, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos ese tipo de linfocitos, hay que reportarlos en porcentaje. Contamos 200 células y ese porcentaje, la cantidad de linfocitos lo vamos a reportar como porcentaje. Ahora, ¿cuál era la parte de los linfocitos? ¿Y cómo incide en la clínica? Los linfocitos atípicos son linfocitos en la que ha cambiado su morfología de repente por alguna condición del paciente. Eso lo vemos en los procesos infecciosos, en procesos virales, ¿no? Y en alguna condición del paciente que nos puede hacer confundir. Yo creo que acá es importante que nosotros podamos diferenciar a estos linfocitos atípicos porque nos pueden llevar a error diagnóstico, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que han venido con en donde se ha catalogado esos linfocitos atípicos como blastos, y el paciente pues ha sido sometido a estudios más complementarios, más invasivos, y en la cual se ha determinado que simplemente eran linfocitos atípicos producto de un proceso infeccioso. Importantísimo, doctora. Nos mencionas que ya está listo entonces el equipo para hacer la demostración.
Así que bueno, en un minuto nada más, vamos a hacer otras preguntas también. Nos han preguntado también cómo es el entrenamiento del personal y cómo puede este personal ganar destrezas. Ok. Nuestra institución pues recibe residentes de laboratorio clínico, de patología, tenemos residentes de hematología, residentes de oncología médica, anatomía patológica, patología clínica, que vienen a hacer su rotación por nuestra área y por la gran riqueza de casos que tenemos siendo un hospital de referencia, pues tenemos un material que realmente pues le va a permitir al personal que viene a capacitarse acá adquirir destrezas para la identificación de estas células. No solamente recibimos personal residente médico, sino también tecnólogos médicos de diferentes universidades que vienen a hacer su rotación en nuestra área, ¿no? Excelente, muy importante. También extender la invitación de que todo personal de salud, si desea ganar destrezas, también puede, ¿no?, dirigirse al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para poder hacer su rotación aquí. Nos han preguntado también cuáles serían las leucemias de más frecuente identificación en el frotis de sangre periférica y también la comparación con la citometría de flujo. Bueno, ya la presencia de blastos, si nosotros ya tenemos la destreza de diferenciar un blasto, ya estamos frente a un paciente que es portador de una enfermedad hematológica, ¿no? Es el inicio para el estudio del diagnóstico de este paciente y ahí la importancia. En cuanto a la citometría de flujo, la diferencia es que nosotros hacemos citomorfología. Nosotros hacemos el estudio morfológico de una célula. El estudio de inmunofenotipo, o la citometría hace estudio de inmunofenotipo. Hace estudio de las características fenotípicas a nivel de la célula, a nivel de su citoplasma, a nivel de su membrana celular, a nivel de su núcleo. Es un estudio más específico que me da estirpe de la leucemia. Entonces son dos estudios completamente diferentes, ¿no? Citomorfología, si bien es cierto, es el inicio de los estudios para el diagnóstico de este paciente. Citometría de flujo ya entra como un estudio complementario, al igual que la citogenética, la biología molecular. Excelente, está muy importante. Nos han preguntado con respecto a los casos de mieloma múltiple, ¿con qué frecuencia se identifican solo con las lecturas de frotis de sangre en la lámina periférica? Bueno, en el caso de mieloma múltiple, que las células neoplásicas de un mieloma múltiple salgan a sangre periférica es poco frecuente. Generalmente lo vemos cuando en la progresión de ese mieloma, o en el caso de leucemias de células plasmáticas de nodo, que es infrecuente. Pero es necesario evaluar y saber diferenciar, ya que de eso depende el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar entonces al taller. Bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer nuestro taller, a realizar nuestro taller. Disculpen por los inconvenientes. Bueno, he traído varios casos que llegaron a nuestro instituto en estos últimos 2 meses y vamos a revisar la sangre periférica de estos pacientes para mostrarles todas estas células que podemos encontrar ya en sangre periférica y que incluso nosotros podemos dar un diagnóstico si sabemos identificarlo. Les voy a mostrar un caso de una paciente de 22 años que llegó con una alteración en el hemograma. ¿Qué encontramos en el hemograma? Encontramos una anemia con una hemoglobina de 9.6, leucocitos 547.000 leucocitos. Ya desde ahí nos está indicando que es necesario realizar el estudio del frotis para evaluar la morfología de las células. El paciente presentaba plaquetas en 130.000 y vamos a ver qué encontramos en el frotis. Entonces, ya se les dio las pautas de cómo realizar. Una vez que tenemos nuestro frotis de calidad,
con las pautas que se les ha dado, con una buena técnica del extendido, una buena coloración. Ahora lo que hacemos es la evaluación. Primero evaluamos a menor aumento. Dijimos 20x, 40x, y desde aquí nosotros podemos observar cómo estamos frente a una leucocitosis, ¿no? Podemos evaluar ya la cantidad de leucocitos. Nos vamos a enfocar a la parte de la serie 1, ¿ya? Vamos a dejar un poquito, de repente, para otra oportunidad, evaluamos la serie roja, que también es todo un mundo y la información que nos puede dar para el diagnóstico de las anemias, la investigación de hemoparásitos, ¿ya? Entonces, evaluamos acá la cantidad de leucocitos. El paciente es portador de una hiperleucocitosis y aún no sabemos de qué se trata estas células. A 40x ya yo puedo evaluar si estoy frente a células inmaduras, ¿no? Y vamos a evaluar ya la morfología, lo hacemos a 100x, con aceite de inmersión. Voy a poner acá para poder enfocar. Pero tengo que poner un poquito de cámara. Entonces estamos frente a un paciente con anemia moderada, una leucocitosis, una hiperleucocitosis, y evaluamos nuestro frotis de calidad y observamos este tipo de células. Ok, son células que normalmente no las vemos en la sangre periférica. Te voy a acomodar este 5, vamos a ponerle, ahí está. Y nuestra saturación vamos a ponerle en 56. Ya, ahora sí. Le da un poquito de ajustes a la captación para que ustedes puedan evaluar. Lamentablemente, todavía no existe una cámara que haya reemplazado a los megapíxeles que nosotros tenemos en nuestro ojo, ¿no? Entonces, lamentablemente, de repente se va a escapar algunas características morfológicas más finas que no las podemos ver a través del equipo, ¿no? Pero ya observamos la presencia de células con una cromatina laxa, con la presencia de nucleolo, ¿no? Son células de tamaño grande. Ahora, es muy importante evaluar el tamaño de una célula. Generalmente el tamaño de una célula nosotros lo valoramos comparando con el tamaño de un linfocito. Si nosotros buscamos un linfocito y ese blasto, esa célula que nosotros vemos con una cromatina laxa, es del tamaño de un linfocito, nosotros decimos que es un blasto de tamaño pequeño. Si es 2 veces el tamaño de un linfocito, es de tamaño grande. ¿Ok? Entonces, esta presencia de estas células son blastos. Tengo una cromatina laxa, la presencia de núcleo. Evaluamos tamaño,
evaluamos la relación núcleo-citoplasma, o sea, la cantidad de citoplasma que hay en esta célula. Por lo menos es un poquito más del 20%. Entonces, una relación núcleo-citoplasma baja. ¿Ok? Evaluamos el contorno del núcleo, si es regular, si es irregular, y evaluamos el citoplasma, ¿no? La presencia de gránulos, si esos gránulos son finos, si son gruesos, la presencia de vacuolas, la presencia de cuerpos de Auer o gránulos anómalos que de repente ya nos está dando la presencia de estos gránulos un diagnóstico de repente de la enfermedad, ¿no? Entonces, este paciente tenía leucocitosis 547.000 con 97% de blastos. Ahí vemos que casi todas esas células son blastos. Entonces, desde ya nosotros podemos diagnosticar una leucemia aguda. Solamente quedamos en una leucemia aguda, ¿ok? Porque la definición del estirpe lo da los estudios complementarios, como el estudio de la citometría de flujo, salvo que nosotros encontremos algo patognomónico de estirpe mieloide, como es un cuerpo de agua. Si es un cuerpo de agua, ya le puedo dar el diagnóstico de estirpe, ¿no? Estoy frente a una leucemia mieloide aguda. Entonces, este paciente se le realizó el estudio de citometría y estuvimos frente a un caso de una leucemia linfoblástica de células B, porque el estirpe fue este blasto de estirpe linfática de la línea B, y se le realizó los estudios genéticos moleculares para darle el diagnóstico final al paciente, y al paciente pues ingresó en tratamiento de quimioterapia, ¿no? Ok, vamos a ver otro casito. Este es un paciente de 7 años que vino el mes pasado, a fines del mes pasado. Entonces, este paciente fue referido con un hemograma en donde ya había alteraciones. Tenía una anemia de 6.6, una hemoglobina de 6.6, ¿no? Y también tenía una leucocitosis, este paciente tenía una leucocitosis de 796.000 leucocitos en sangre periférica. Entonces, indicación necesaria para realizar un frotis y para evaluar las células del frotis. ¿Qué fue lo que encontramos? A menor aumento evaluamos que hay una hiperleucocitosis, ¿no? Y vamos a enfocar a un aumento de 100x para evaluar la morfología y definir de qué células se trataban. Bien. A ver, si podemos enfocar acá. Creo que me voy a ir a una zona más dispersa para que pueda mostrar en detalle la cromatina y podamos ver un poquito de detalle de la célula. Ahora, por ahí hubieron algunas preguntas en la que preguntaron si con 10% de blastos en sangre periférica ya podía yo, de repente, sospechar de alguna enfermedad maligna. Entonces, que yo vea blastos en sangre periférica no es lo común, no es lo normal. Ahora, blastos las podría ver también en algunas condiciones
no malignas, como por ejemplo en las reacciones leucemioides. La médula se estresa tanto por alguna condición de repente infecciosa del paciente en la que empieza a salir elementos jóvenes de la médula, ¿no? Y también puede haber presencia de blastos. En sí, la evaluación del paciente es integral. Hay que evaluar la historia clínica del paciente, ¿no? Ya yo sé que es un paciente que está en la UCI con un proceso infeccioso. En este caso, si es un paciente que tiene falla medular asociado a otros hallazgos del laboratorio, ya me puede indicar que estoy frente a una leucemia. Pero la presencia de blastos sí me tiene que poner de repente alerta y realizar otros estudios diagnósticos para identificar de qué enfermedad se trata. Entonces, este paciente de 7 años, vemos la lámina hiperleucocitosis, y lo que nosotros estamos evaluando acá, la presencia de estas células, son células de tamaño grande con la cromatina laxa. Entonces estamos frente a la presencia de blastos, ¿no? Tengo más de 20% de blastos, en este paciente encontramos 94% de blastos, entonces ya la catalogamos como una leucemia aguda. ¿De qué estirpe? Aún no lo sé, necesito de estudios complementarios como inmunofenotipo para definir estirpe, ¿no? En este caso, a este paciente se le terminó de realizar los exámenes y el inmunofenotipo nos dio un estirpe linfoblástico de línea D. El paciente ya se encuentra recibiendo tratamiento. Bien. Acá tenemos otro caso. Este es un paciente que nos ha llegado la semana pasada, ha llegado a la institución. Este llegó hace un mes, más o menos. Entonces, a menor aumento, nosotros evaluamos que es un paciente que tiene leucocitosis, ¿ya? Entonces, entonces, este paciente presentaba anemia, plaquetopenia y presentaba leucocitosis, condición necesaria para realizar el frotis y examinar de qué célula se trata. Vamos a verlos. Bien, entonces este tipo de célula nosotros encontramos, ¿no? Células de tamaño grande, con un núcleo bilobulado, con presencia de gránulos, ¿ok? El paciente además tenía plaquetopenia severa, con todo el cuadro clínico de falla medular, y lo que estamos observando acá son la presencia de promielocitos anómalos. Este es un promielocito anómalo, no es un promielocito normal. Yo ya les enseñé la morfología normal de un promielocito. Acá tenemos una célula con un núcleo bilobulado, con presencia de nucleolos, gránulos, ¿ya? Y que solo con la identificación de estas células en el frotis de sangre periférica ya podemos dar una sospecha diagnóstica, incluso para que el clínico pueda actuar de inmediato, siendo la leucemia promielocítica una leucemia de una evolución muy agresiva, que por su naturaleza puede producir cuadros, alteraciones de coagulación, con un cuadro de coagulación intraocular diseminada, que puede comprometer la vida del paciente. Y aquí es importante
el diagnóstico de esta leucemia, la observación, la diferenciación morfológica de un promielocito anómalo, cuenta minutos para salvar la vida de este paciente, para que el paciente reciba el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, esta es la característica de un promielocito anómalo. Son células grandes con el núcleo bilobulado, con la presencia de gránulos. Y esta es una de las variantes de las leucemias promielocíticas, que es la variante microgranular. Acá no vemos mucho gránulo. Voy a presentarles el otro tipo de leucemias promielocíticas. Esto ya lo hemos visto en nuestras láminas. De repente podemos ir resolviendo algunas preguntas de los Sí, excelente, de los doctora. participantes. Tenemos otros participantes, ¿tienen alguna pregunta, duda o consulta? Pueden hacerlas llegar. Sí, justo nos habían preguntado con lo que había mencionado, ¿no? Si encontramos, en este caso, células o promielocitos anómalos, en este caso, podemos identificar simplemente a través de un frotis de sangre, lámina periférica, lo que es la leucemia promielocítica, que es una emergencia médica, es altamente maligna, y como está mencionando la doctora, son segundos cuenta, importante entonces realizar la referencia inmediatamente. Sí, sí, es importante porque este paciente tiene que recibir tratamiento. Muchos de nuestros pacientes que llegan, en el hemograma se reportan presencia de promielocitos anómalos, y ya el paciente debe recibir tratamiento hasta completar los demás estudios complementarios, como es el estudio de la médula ósea, el estudio del inmunofenotipo. Entonces, acá la importancia de que el personal se capacite y pueda realizar la diferenciación de la morfología de estas células, que no las vemos comúnmente, pero que sí hace la diferencia para el tratamiento del paciente, ¿no? Ahora, este es un paciente que también ingresó la semana pasada y cursa con un cuadro de pancitopenia, tiene anemia, trombocitopenia, bicitopenia y leucocitosis. Este paciente presentó 12.000 leucocitos. Lo que les estoy presentando es el aspirado de médula, pero la morfología va a ser la misma. Células grandes, con núcleo bilobulado, con la presencia de gránulos. Miren, este es otro tipo de leucemia promielocítica. Son dos tipos, la hipergranular y la microgranular. La hipergranular es muy fácil de diagnosticar, son células con núcleo bilobulado y con la presencia de gránulos secundarios, primarios y secundarios abundantes, ¿no? Que incluso no me permiten ver al núcleo. Este es el otro caso de leucemia promielocítica. Ya los pacientes se encuentran en tratamiento en nuestra institución. Ok. Vamos a revisar este paciente que vino el mes pasado con un cuadro también de falla medular. El paciente presentó anemia en 6.7 y leucocitos en 23.000 y plaquetas en 12.000. Entonces ya nosotros estamos frente a un paciente en la cual es necesario evaluar el frotis para determinar qué células son las que están proliferando. Y informar para que el clínico continúe con el estudio de los exámenes complementarios.
Bien. Entonces, en el estudio del frotis observamos este tipo de células que fácilmente nosotros la podemos diferenciar porque son células que nosotros vemos en la sangre, que son los monocitos. Los monocitos tienen un núcleo que puede tomar muchas formas, arriñonada, cerebroide, ¿no? Que tiene la cromatina pues muy fina, condensada, la presencia de vacuolas y un citoplasma grisáceo, ¿no? Este paciente presentó igual blastos, tenía blastos en sangre periférica y tenía un componente monocítico. Un paciente con anemia, plaquetopenia, presencia de blastos, ahí vemos blasto, se le encontró blastos mayor del 20%, entonces ya estábamos frente a una leucemia aguda, pero había un componente principal que era un componente monocítico, ¿no? Y desde ya, blastos incluso con cuerpo de Auer, ¿ya? Que ya nos define estirpe, más el acompañante de un monocítico, porque acá encontramos como 40% de monocitos maduros, entonces ya sugería el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda con componente monocítico, y ya el estudio de la médula ósea y la citometría de flujo me da el diagnóstico final de clasificar a esta leucemia mieloide aguda. No. Acá tenemos un caso de un paciente que llegó al hospital referido de un hospital de provincia, no me acuerdo porque llegó en marzo, en la que tenía anemia, tenía leucocitos 8.000 y plaquetas 65.000. Entonces estábamos frente a un paciente con visitopenia que ya era necesario evaluar, realizar el estudio del frotis, y nos dimos con la sorpresa de encontrar este tipo de células. Eran células de tamaño grande, con la cromatina laxa, ¿ok? Tenían una cromatina laxa, eran células, presencia esbozada nucleolo, ¿no? Y estábamos frente a blastos, pero por la morfología ya nos sugería la presencia de monoblastos, ¿ok? Más del 20% y estábamos frente a un cuadro de leucemia aguda. Algunos de ellos tenían cuerpo de Auer, entonces se concluyó como leucemia mieloide aguda y se realizaron los exámenes complementarios en la cual se diagnosticó para este paciente una leucemia monoblástica aguda. Ya el estudio de la médula ósea, del estudio de la citometría de flujo, ya le da el nombre y apellido a nuestra leucemia. ¿Ok? Entonces ahí estamos frente a monoblastos, la cromatina laxa, la presencia de bozo de nucleolo y un citoplasma todavía basófilo, granular fino o agranular. ¿Ok? Bien, hay algunas neoplasias hematopoyéticas que son muy frecuentes, como es la leucemia mieloide crónica. Y la leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa en donde vemos proliferación de toda la serie granulocítica. Acá en esta lámina vamos a ver todos los estadios de maduración. De la leucemia. Este es un paciente que presentó, como ustedes pueden ver ya en la lámina periférica, hiperleucocitosis. Entonces se le realizó el frotis y se encontró lo siguiente.
Acá podemos observar la presencia de la serie granulocítica en todos sus estadios de maduración, ¿no? Acá podemos observar promielos, mielos, observamos también presencia de blastos, que es característico, neutrófilos en banda. Por ejemplo, acá observamos un blasto, neutrófilos, un monocito. Pero la característica principal es que son pacientes con mieloproliferación, en este caso de la línea granulocítica, con presencia de blastos, picos de mielocitos en la sangre periférica, y lo que ya nos da la sospecha que estamos frente a una leucemia mieloide crónica. También encontramos neoplasias, infiltración por linfomas no Hodgkin, ¿ya? Que es muy frecuente encontrarlo y a veces no sabemos cómo reportarlo. Por ejemplo, este fue un caso de un paciente que llegó con un hemograma con hiperleucocitosis. Vemos ahí hiperleucocitosis. Ahora, no solamente vemos blastos, promielos y toda la variedad de blastos que les he indicado. También podemos ver células maduras de estirpe linfática, ya sea de línea B o T, que infiltran, que leucemizan. Son los linfomas no Hodgkin, leucemizan sangre periférica y también es necesario evaluar la morfología de ellas. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con hiperleucocitosis y tenemos hiperleucocitosis con linfocitosis absoluta. El equipo automatizado esto me lo lee como linfocitos atípicos. Y si ustedes ven, la característica de la cromatina es una cromatina madura, no es como una cromatina del blasto. Entonces, a esta célula no lo puedo catalogar como blasto. Entonces, la denomino células neoplásicas, si lo evalúo dentro del contexto del paciente, ¿no? Un paciente con una leucocitosis de 200.000, en este caso que el paciente presentó, ya no lo puedo evaluar como linfocitos atípicos, ¿no? Sino ya como células neoplásicas y lo evalúo dentro del contexto clínico, ¿no? Y esta es la característica célula en flor, que muchas veces lo vemos, células que tienen una morfología en flor como si fueran tréboles, petaloides, nosotros lo informamos como flower cell, ¿no? Y o petaloide, aspecto petaloide, muy característico de un linfoma no Hodgkin de estirpe T, llamado ATA o leucemia linfoma de células T del adulto. Y que esto lo observamos en el hemograma. Vamos a bajar un poquito la gama para observar mejor la cromatina, ¿no? Y mire la característica de esta célula, que tiene un aspecto en flor, en trébol, petaloide, muy característico, muy bonito. Es un hallazgo en la que ya nosotros podemos informar las características morfológicas y el clínico con esa herramienta que nosotros le hemos dado dentro del contexto clínico paciente, y ya puede hacer su impresión diagnóstica. Una leucemia de células plasmáticas les he traído. Este es un paciente que vino para diagnóstico a la institución, y desde ya el paciente no tenía diagnóstico aún. Sospechaban de un mieloma múltiple por los hallazgos de laboratorio, y en el hemograma encontramos esta célula. Es poco infrecuente, es una pregunta que me han hecho los participantes de esta teleconferencia. ¿Qué tan frecuente es encontrar células plasmáticas en el aspirado? Es poco infrecuente. Lo que sí podemos encontrar linfocitos de aspecto linfoplasmocitoide, que son una
un tipo de linfocitos atípicos, ¿no? Pero plasmocitos como tal es poco frecuente, ¿no? Entonces, cuando los encontramos, sí es necesario de repente describir la morfología, y ya el clínico, dentro del contexto clínico del paciente, evaluará y pedirá los exámenes complementarios. Este paciente tuvo más de 20% de plasmocitos en sangre periférica. Entonces, ya es un criterio de diagnóstico que nosotros tenemos en sangre periférica. La OMS utiliza criterios en sangre periférica, como es el recuento de blastos en sangre periférica, el recuento de plasmocitos, el recuento de basófilos en sangre periférica en el cuadro de un paciente con leucemia mieloide crónica. Entonces, por eso la importancia de realizar un buen extendido, una buena diferenciación de la morfología de las células, porque tenemos criterios que cuentan para la clasificación de estas neoplasias. Y para terminar, un caso que me llegó hace 2 días, de un paciente de 2 años, referido del Instituto de Niños de San Borja. Entonces, este paciente viene para diagnóstico de leucemia aguda. Y evaluamos simplemente la sangre periférica, porque como les comenté, nosotros necesitamos evaluar la sangre periférica de estos pacientes en paralela con la médula ósea. No podemos evaluar una médula ósea si no evaluamos la sangre. Entonces, era un paciente que tenía anemia, tenía 9 hemoglobina, tenía leucocitosis. No, era una leucocitosis no muy marcada, 12.000 leucocitos. Tenía linfocitosis y la reportaron como monoblasma, no cuerpo de agua, leucemia aguda. Viene el paciente, bueno, informar ya al familiar de que el paciente tiene blastosis en sangre periférica, más del 20%, entonces ya es todo un tema con los familiares, ¿no? El paciente viene referido y se le hacen estudios complementarios. Los estudios complementarios es realizar un aspirado médula y obtener muestra para el frotis, para la médula ósea, para el estudio de citometría de flujo, estudio de cariotipo y estudio de biología molecular, que es lo que se hace para el diagnóstico. Entonces observamos solamente con ver la sangre periférica, porque yo vi la sangre periférica primero, y encontramos esto. Primero, lo que llama la atención en este frotis es la presencia de las plaquetas. Observamos plaquetas en cantidad normal. Este paciente tenía 400.000 plaquetas, aproximadamente. Entonces, nosotros tenemos que integrar la parte de morfología con mis otros datos del hemograma. Generalmente en una anemia hay falla medular y el paciente cursa con anemia la mayoría de veces, si no ha sido transfundidos, y plaquetopenia, ¿ya? Si no ha sido transfundido. Eso es lo característico, ¿no? Los leucocitos pueden estar normales, pueden estar disminuidos, pueden estar elevados, ¿ya? Pero examino y el paciente tenía plaquetas normales. Entonces, reviso la historia clínica para ver si el paciente había sido transfundido. Pero desde inicio, porque a veces nos mandan la hoja de referencia con los exámenes de laboratorio, los hallazgos de laboratorio que se encontraron en la institución, y también nos informan plaquetas normales. Entonces, lo que se encontró fueron, no se encontró presencia de blastos, sino la presencia de estos linfocitos atípicos que muestra una cromatina intermedia. Esto no es una cromatina madura, es una cromatina intermedia, con esbozos de nucleolos y la presencia de un citoplasma amplio. ¿Ok?
la cual definieron pues como monoblastos. ¿Okay? Acá tenemos un linfocito normal para que ustedes puedan evaluar la diferencia, ¿no? Su cromatina madura, la presencia de su citoplasma basófilo, y abajo tenemos estas células que fueron catalogadas como monoblastos, pero estábamos frente a linfocitos variantes, atípicos, reactivos, porque además dentro del estudio que se le hizo a este paciente se le hizo un perfil inmunológico y el paciente tenía un marcador para hepatitis A, IgM positivo, ¿no? Entonces vemos que las infecciones, sobre todo en niños, infecciones virales, tipo mononucleosis, hepatitis A, que es frecuente encontrarlo en ellos, puede originar pues cambios de la morfología, sobre todo en los linfocitos, y que nosotros puedan, si no tenemos la experiencia, confundirlos como plasmas, ¿no? Y de repente dirigir hacia un mal diagnóstico, someter al paciente a exámenes complementarios innecesarios, exámenes que son muchas veces invasivos, que pueden originar una complicación, ¿no? Y sobre todo el estrés que se somete a la familia, ¿no? Bien, entonces, estas son las casitas que les he traído. Excelente, doctora Miluska. Sí, espero que haya sido doctora mucha Miluska ayuda. Mayuri Mosefú, especialista en patología clínica del área de hematología especial del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Un honor haber participado con ustedes en esta telecapacitación dirigida a fortalecer las capacidades de todo nuestro personal de salud. La invitamos pronto en próximas telecapacitaciones también. Y algunas recomendaciones finales para todos los participantes que en nuestro momento nos están atentamente viendo. Sí, bueno, la recomendación es, aparte de todo, de tratar de estandarizar todo el proceso de la toma de muestra, la técnica de cómo realizar un frotis, de cómo colorear y pues tener un frotis de calidad. La parte importante también es la parte de capacitación y adquirir destreza para poder evaluar estas células y poder identificarlas, sobre todo en beneficio de nuestro paciente, ¿no? Eso es importante. Lamentablemente la actualidad de salud en el Perú, las destrezas en las postas médicas, incluso en algunos hospitales, no es la adecuada, ¿no? Lamentablemente, muchas veces incluso vemos que la interpretación de una lámina periférica está mal y aún así no hacemos nada o no tomamos las medidas correctivas. Entonces yo pienso que debemos empezar desde ya. Muchísimas gracias. Así es. Prometemos entonces realizar más telecapacitaciones. Importante entonces que se capacite entonces todo nuestro personal de salud. Puede también hacer rotaciones aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Están invitados. Invitados para que vean, sobre todo para que se pueda aprovechar este material que tenemos. He presentado material de 2 semanas atrás. Imagínate todo lo que tenemos. Doctora, un gran aplauso para usted. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, a todos los participantes también invitarlos a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Tenemos también a las 11 de la mañana epilepsia en niños a cargo del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. A las 3 de la tarde procedimiento, reposición y adquisición de ambulancias a cargo de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección General de Operaciones de Salud del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias.